Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre el crecimiento económico, sobre el cual se ha estado debatiendo mucho en los últimos días a raíz de las cifras que se proyectan sobre el crecimiento en esta gestión de 2021. Conversaremos para ello con José Luis Hevia, quien es un economista muy reconocido con una amplia trayectoria profesional y académica. José Luis Hevia se formó como economista en la Universidad Católica Boliviana, tiene también una maestría en economía en la Universidad de Londres. En su carrera profesional ha ocupado distintos cargos, tanto en el sector público como ser, por ejemplo, miembro del directorio del Banco Central, pero también ha sido asesor de importantes organizaciones empresariales privadas del país y de organismos multilaterales. Actualmente es investigador asociado a la Fundación Milenio, consultor independiente y profesor universitario. José Luis, muchas gracias por su participación en este espacio digital. No, gracias a usted, Oscar. Muy contento de estar en este espacio y poder compartir con toda su audiencia. Gracias, José Luis. Me gustaría conocer en primera instancia su opinión sobre este debate. Las autoridades económicas del gobierno han salido a anunciar que tendremos un crecimiento que podría estar alrededor del 5%, incluso el ministro del área ha hablado de gatillar el doble aguinaldo, salen otros economistas y dicen eso simplemente es un rebote estadístico. ¿Cómo ve usted justamente cuál sería la mejor definición para el crecimiento de este año y el estado de la economía boliviana? Sí, bueno, en relación a esta discusión es un poco, el término tal vez no es muy feliz, esto de rebote estadístico, pero sin duda es un rebote, ¿no? Entonces, lo que sucede básicamente es que el año pasado hemos tenido una pandemia extendida, larga y bastante estricta, lo que ha hecho que mucha gente no pueda desarrollar sus actividades laborales o productivas y tenga que restringirlas. Obviamente este año no tenemos esas restricciones, no ha habido una cuarentena y por lo tanto las personas han podido más o menos desarrollar sus actividades y obviamente solamente ese hecho, el que no haya habido cuarentena, hace que la producción en el país, la producción se incremente porque ya no hay estas restricciones, ¿no? Entonces, ciertamente es un rebote que más bien está reflejando el hecho de que el año pasado la cuarentena fue bastante extendida y fue bastante estricta, ¿no? Entonces, eso ha hecho que ciertamente mucha gente que no había podido desarrollar sus actividades el año pasado no tenga ese problema este año y eso genere el crecimiento. Yo diría que esto es claramente un rebote y además estamos aprovechando la parte, digamos, más fácil de este rebote porque es toda esa gente que tiene trabajo, que está saliendo ahora a trabajar, ¿no? Va a ser más difícil más adelante que esto continúe porque ya se empieza a ver que ya se empieza a tratar con la parte más dura, es decir, aquellos trabajadores, aquellas actividades que no han sufrido este efecto, que el efecto que han sufrido va a ser más permanente, ¿no? Entonces, aun cuando hay muchas personas que hoy en día pueden ir a trabajar porque ya no hay esta pandemia, hay muchas otras que no pueden ir a trabajar, ya no porque no pueden salir porque no pueden salir porque hay una cuarentena, sino porque su trabajo ha desaparecido, ¿no? Entonces, ciertamente esa parte de desempleo, que va a ser el desempleo más duro, va a ser más difícil de superar y ciertamente va a ser más duro y de alguna manera más permanente. Probablemente con el tiempo esto vaya mejorando, pero creo que vamos a tener todavía un periodo de desempleo relativamente importante. Y desde esa perspectiva, José Luis, ¿cómo usted ve el estado de la economía desde el punto de vista del análisis sectorial? ¿Cómo ve los distintos sectores, los principales sectores de la economía? Porque al final es ahí donde trabaja la gente, ¿no? Sí, bueno, yo diría que tal vez empezaría diciendo que la pandemia ha afectado al país fuertemente, pero además se ha sobrepuesto a otra crisis que ya teníamos, bueno, no crisis realmente, pero otros problemas que ya veníamos experimentando anteriormente, ¿no? Entonces, hay que recordar que los anteriores años ya el crecimiento se estaba desacelerando. Hay que recordar también que ya teníamos ciertos problemas como el elevado déficit fiscal y el elevado déficit en cuenta corriente. Y entonces sobre estos problemas se ha sobrepuesto la pandemia, ¿no? En términos sectoriales,
arrastramos serios problemas en los principales sectores del país, ¿no? Y eso, aunque lo podemos comenzar después, eso va a impactar sobre las perspectivas de crecimiento a más largo plazo, ¿no? El principal problema es sin duda el sector de hidrocarburos, el sector sobre el cual se ha asentado todo el crecimiento del país en los últimos años, en la última década, ¿no? Entonces, como todos sabemos, el sector de hidrocarburos está empezando a tener problemas. La producción del gas, que había sido nuestra principal exportación, ha caído relativamente de manera importante, y entonces esto hace que el sector mismo de los hidrocarburos esté en un momento importante de desaceleración, de decrecimiento, y eso tiene consecuencias sobre toda la economía, ¿no? En el sector de la minería, la minería se está comportando mucho mejor, en parte por los precios que están subiendo en los mercados internacionales, pero a pesar de que el volumen también está subiendo y las exportaciones de minerales son prometedoras, lamentablemente el país en los últimos años no ha hecho prospección seria en el ámbito minero, por diferentes razones, principalmente ahí yo creo que juega muy importantemente, de manera muy importante, la seguridad jurídica, y eso hace que en el futuro no tengamos realmente proyectos importantes, salvo tal vez un par más medianos, pero proyectos importantes que nos permitan pensar que la minería en el futuro puede crecer con fuerza y arrastrar la economía del país, ¿no? Entonces, si bien la minería tiene un mejor desempeño, tiene también esos límites por la falta de preinversión que ha habido en los últimos años. Y finalmente el sector de la agricultura, que yo creo que es el sector en este momento más prometedor de la economía boliviana. De hecho, las exportaciones agrícolas son no tradicionales, más bien en general, pero que son sobre todo exportaciones agrícolas. Son las únicas exportaciones que han crecido el año pasado y tienen un gran potencial para crecer en las próximas gestiones, ¿no? No obstante, aun cuando pueden incrementar fuertemente su valor, eso todavía, el sector agrícola puede hacer una contribución, pero todavía su contribución no resuelve el problema, digamos, ¿no? Entonces es parte de la solución del sector agrícola, sin duda, pero eso tiene que ser complementado con el desarrollo de los otros sectores. Y el estado de la industria manufacturera, José Luis, que es tan importante en la generación de empleo, por lo menos en el empleo formal. Sí, bueno, la industria está seriamente, digamos, es un tema difícil en el país. Yo creo que el principal problema que tiene la industria en este momento que ha sido la sobrevaluación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso ha hecho que claramente sea muy difícil competir con las importaciones legales, con las importaciones ilegales sobre todo, y con la competencia extranjera, ¿no? Entonces, realmente la industria, um, digamos, el sector industrial en el país es muy reducido, tiene una competencia muy fuerte y no ha encontrado las políticas, digamos, como para expandirse y ser una fuente importante de empleo, lamentablemente, ¿no? Ciertamente ahí hay muchos elementos que hay que analizar. Modernamente, todas las industrias están internacionalmente muy, muy comunicadas, ¿no? Entonces, lo que se habla es de cadenas de valor en las cuales en cada región, en cada país se va agregando valor a un producto final que al final proviene de muchas partes. Y en eso el país no ha avanzado. Ciertamente no estamos integrados a las cadenas de valor, ni siquiera regionales, entonces eso es muy complicado. Y como digo, otro tipo de industria más ligera tiene ciertamente la competencia de las importaciones, que es muy grande, y eso se debe en gran parte también a que el salario real en el país ha crecido mucho, no somos competitivos y el tipo de cambio que refleja esto está muy apreciado. Entonces es muy difícil hacer industria en el país en este momento. Y también, obviamente, están los temas de más largo plazo, como son los temas
como son los temas de seguridad jurídica, a un tema que yo le asigno una gran importancia en el país. Y yo creo que ah, ese tema es muy importante y si no lo sabemos resolver bien, esto va a pesar fuertemente sobre el crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Otro sector que muchas veces es importante también para medir el efecto de si hay o no hay reactivación es el sector de la construcción, especialmente en lo relativo a viviendas, por ejemplo. Y no sé si usted comparte, a mí me preocupa el hecho de que, claro, usted hablaba de que muchas personas ya no tienen los empleos que tenían antes, o si han logrado un nuevo empleo ya tienen un ingreso menor. Y esto obviamente hace que, por así decir, los posibles adquirientes de esas viviendas, que tendrían que ser a su vez también potenciales prestatarios, porque casi todo el mundo financia con el sistema bancario la adquisición de las mismas, obviamente están hoy muy golpeados en su economía y esto también puede tener un impacto, ¿no?, en la recuperación de este sector. No sé cómo lo ve usted. Sí, bueno, eh, estamos basados en los datos, los pequeños datos que hay, los pocos datos que hay y la experiencia anecdótica. Ciertamente uno ve que el sector de la construcción está siendo golpeado, ¿no? Entonces uno va a la calle, uno revisa los anuncios en internet o los anuncios en periódico y uno ve que hay una gran cantidad de oferta de viviendas a las cuales incluso ya más recientemente creo que están empezando a bajar los precios de estas viviendas. Entonces eso se nota que hay, eso me hace pensar que hay un impacto sobre este sector, ¿no? Ahora, lo que yo diría es que, y volviendo a lo que decía antes, en realidad el problema del país en el largo plazo es que el país en los últimos 15 años se ha desarrollado expandiendo el sector de los no transables, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido una gran expansión de los no transables y entre esos no transables una gran parte de estos ha sido la vivienda, ¿no? Entonces, si uno ve cualquier ciudad del país probablemente, pero uno ve ciertamente en Santa Cruz y yo que vivo en La Paz también, uno ve que las ciudades en los últimos años han crecido y han cambiado fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí ha habido una gran inversión en no transables, probablemente más de lo que se debía, ¿no? Entonces, en el sentido en que el crecimiento de los no transables ha de alguna manera limitado el crecimiento de los transables. Entonces, ese es el problema del país, ¿no? El país ha invertido más bien en cosas que no se pueden exportar, entre ellas la vivienda, y entonces tenemos estos problemas en nuestro comercio exterior, ¿no? Entonces, volviendo al tema, entonces yo creo que de alguna manera el tema, el sector de la vivienda refleja no solamente el efecto de la pandemia, sino también esa crisis o ese fenómeno de más largo plazo en la economía nacional, de que hemos invertido demasiado en los no transables y en el largo plazo es un sector que ha crecido probablemente demasiado y en el largo plazo ese sector va a tener que reducirse y tener tasas de crecimiento mucho más moderadas, ¿no? Cuando la economía vaya ajustándose, ¿no? José Luis, volviendo a la discusión sobre el tema del crecimiento, me gustó lo que mencionaba en el sentido de que quizás no comparte lo del rebote estadístico, pero sí hay un rebote y sí me preocupó que dice, bueno, sin embargo eso se va a ir, por así decir, diluyendo y muchos otros sectores se van a ir tocando con una realidad de un crecimiento más lento. ¿Cuál debiera ser realmente la prioridad del país en cuanto a políticas públicas para impulsar una efectiva reactivación en los próximos meses y seguramente en los próximos 2 o 3 años, porque el efecto de la pandemia más la crisis anterior, como usted lo mencionaba, han sido muy, muy profundos sobre la economía? Sí, pues yo tengo una visión un poquito particular que no me va a ser muy popular entre mis colegas tal vez, pero el problema de la economía del país es que realmente eh, venimos de una situación de un desajuste macroeconómico muy fuerte, ¿no? Entonces, yo siempre cuestiono el tema de la reactivación porque da la idea de volver a algo y realmente la economía boliviana no puede volver a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia teníamos un desajuste fiscal y un desajuste externo que no eran sostenibles, ¿no?
Entonces, no podemos pensar volver a esa situación porque esa situación no es sostenible. Yo creo que lo que la economía boliviana tiene que hacer es enfrentar una reestructuración de manera de hacer y generar las bases para un crecimiento sostenible, ¿no? Claramente la economía boliviana teníamos problemas de déficit, un déficit fiscal, hay que afrontar el déficit, cuanto más antes se afronte el déficit fiscal, va a ser el peso del ajuste, el desempleo, etcétera, que va a generar el ajuste va a ser menor. Cuanto más se lo postergue, el ajuste va a ser más doloroso, ¿no? Y por el lado de las cuentas externas, ciertamente la pandemia ha hecho que las importaciones caigan más que las exportaciones y bueno, los resultados de balanza comerciales el año pasado y al primer trimestre de este año son positivos, estamos equilibrados, pero ese es un efecto realmente temporal, ¿no? A medida que la economía se vaya dinamizando otra vez, vamos a volver a caer a esos déficits. Y entonces esos déficits son insostenibles, ¿no? De hecho, ya las reservas han menguado, estamos a niveles de reservas que difícilmente hacen que podamos pensar que podemos seguir utilizando, por lo menos al ritmo que las hemos venido utilizando, y tampoco va a ser muy fácil ya endeudarnos mucho más. El peso del servicio de la deuda ya está empezando a ser fuerte y un peso fuerte para todas, para las finanzas del país, ¿no? Entonces, y además hay que pensar que el próximo año tenemos que pagar o repagar la primera emisión de bonos, que son 500 millones de dólares, y el subsiguiente una cosa parecida, ¿no? Entonces, volver a esa situación no es lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es enfrentar un ajuste de manera de que la economía se ajuste y pueda alcanzar los equilibrios. ¿Qué creo que hay que hacer para esto? Ciertamente el déficit de la economía es su sector exportador, ¿no? Entonces, y Bolivia tiene grandes ventajas para poder desarrollar un sector exportador de materias primas importantes. Yo creo que, por ejemplo, ciertamente la minería, Bolivia comparte una zona geológica con el Perú, con Chile, y si uno ve la cantidad de inversión extranjera en minería en Chile, en Perú, si ve las exportaciones en minerales, entonces uno se pregunta por qué el país no puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una ventaja comparativa que nos podría generar ingresos, desarrollo y crecimiento en el largo plazo. Sí, obviamente las rentas son bien administradas. Y yo creo que para eso, otra vez, lo que hay que hacer, lo que la economía boliviana en el largo plazo tiene que hacer, y yo confío en que lo va a hacer porque ese es ciertamente, de alguna manera, lo que va a encontrar que la realidad le pide, es ser mucho más liberal con la inversión privada. No tiene que liberalizar la inversión privada en recursos naturales. La constitución, la ley de minería, la ley de hidrocarburos son extremadamente restrictivas con la inversión extranjera y obviamente limitan la inversión extranjera. Entonces, si se pudiese, hay que cambiar esa legislación, hacerle más amigable a la inversión extranjera y ciertamente solucionar de alguna manera los problemas de seguridad jurídica. Yo estoy seguro que si se da un ambiente adecuado a la inversión extranjera puede ayudarnos a generar el desarrollo de estos sectores y incrementar nuestras exportaciones y el ingreso del país. Entonces, yo creo que hay que ver no tanto la reactivación, sino de alguna manera readecuar las condiciones de crecimiento del país, ¿no? Porque realmente no podemos volver a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Expandir la demanda agregada, esa es la manera obviamente más fácil de crecer, pero es la manera más fácil de crear problemas también, ¿no? Entonces, digamos, expandir los bonos del gobierno, el gasto del gobierno, que va obviamente a generar mayor demanda, pero va a generar demanda por elementos no transables, por bienes no transables, y demanda por importaciones que vamos a tener que financiar de alguna manera. Y en el mediano plazo, el país ya no cuenta con mayores fuentes de financiamiento. José Luis, su explicación ha sido muy clara. Realmente le agradezco por haber participado en este espacio digital, compartiendo sus conocimientos y además sus ideas con nosotros. Muchas gracias. No, gracias, gracias a usted. Gracias, José Luis.
José Luis Hevia toca un tema fundamental y es que no se puede pretender volver a la situación de antes de la pandemia en aquello relativo a lo que se llamaba la bonanza, pero que al final fue un gasto público que casi fue sinónimo de un gran derroche de dinero. Si el país quiere salir adelante, si el país quiere realmente sentar las bases de un crecimiento sostenible, tiene que generar las condiciones de que los distintos sectores económicos, minería, hidrocarburos, pero también industria manufacturera y todo el sector productor de alimentos puedan desarrollarse, el turismo pueda reactivarse. Y eso requiere políticas públicas. Y ahí es donde esta discusión entre rebote y reactivación alrededor de la cifra de crecimiento económico que se ha informado preliminarmente como proyección para este año, deja de ser solo una discusión semántica. Es entendible que las autoridades económicas del gobierno traten de infundir optimismo. Lo que es preocupante es que cuando en lugar de infundir optimismo se busca negar la realidad y se confunde las verdaderas bases de lo que está pasando en la realidad. Es verdad, hoy hay un rebote que genera cifras de crecimiento económico cuando se compara un primer semestre en el cual en el 2020 estuvimos casi en la mayor parte del tiempo paralizados o encerrados, muy limitados en las actividades económicas por la llegada de la pandemia a nuestro país, con este primer semestre de 2021 en el cual las actividades económicas comienzan a retomar su normalidad. Eso no significa que las dificultades tanto de las empresas como de las familias, de las personas, hayan desaparecido. Sigue habiendo problemas de empleo, sigue habiendo problemas de ingresos, sigue habiendo una serie de obstáculos para que puedan proyectar hacia el futuro los distintos actores económicos sus actividades. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.